¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos, como siempre. Nosotros seguimos buscando temáticas, buscando situaciones importantes para poderlas transmitir a partir de este medio de comunicación. La información es siempre poder. Por eso es tan importante conocer todas las caras de la verdad, porque la verdad no tiene una sola cara. La verdad puede ser infinitamente interpretada. Y así es como nosotros intentamos ver todos aquellos matices, todas aquellas facetas para entender una realidad de todos los días. ¿Cuál habrá sido nuestro impacto cuando los bolivianos fuimos mudos testigos de que el abogado de la señora Zapata, Eduardo León, era detenido y además había una serie de acusaciones al respecto? Lo habíamos visto muy activo durante el periodo de defensa de la señora Zapata, involucrada con don Evo Morales, y una suerte de escándalos. Pero detención del abogado, eso es algo que creo nunca vimos. E imagino también que eso está protegido por la ley. Doy la más cordial bienvenida a quien ya desde hace un tiempo atrás, afortunadamente, goza de libertad. Eduardo León, ¿cómo está, Eduardo? Gusto de saludarlo. ¿Cómo ha estado? Cuénteme un poquito todo lo que vivió. Un gusto verlo de nuevo. Además, ya no está con detención domiciliaria, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, a usted un gran saludo a toda la población. Claro, evidentemente, mire, estoy desde el año 2019, desde aproximadamente noviembre, en libertad absoluta, luego de haber estado 11 meses en detención preventiva y alrededor de 23 meses en detención domiciliaria, sin derecho al trabajo, con escolta de por medio, con vigilancia policial en las calles, etcétera, que ha sido una forma de tratar de constreñir una voluntad de pues seguir avanzando en el trabajo, en las denuncias que hemos hecho y en el sostenimiento de nuestra propia causa. Le quitan el título de profesional, se lo suspenden, ¿cierto? A pesar de que en determinado momento usted comenta que había sido una de las mejores notas que habían habido en la carrera. Le suspenden el título, le prohíben participar o sea, ejercer su profesión. El 17 de mayo del año 2016 me aprenden estando yo en una audiencia por el caso de la señora Gabriela Zapata atribuyéndome a un hecho ilícito supuestamente de trata y tráfico de personas. En esa oportunidad, ningún juez quería hacerse cargo del tema. Aproximadamente estuve unos 20 días en las celdas judiciales hasta que llegué incluso a ser gilacata de las propias celdas, ¿no? El ser el más antiguo de todos El los más aprendidos. antiguo, claro. Entonces, ya como ni Oruro, ni La Paz, ni el Alto querían, finalmente una juez toma el caso, la juez segundo de instrucción en lo penal, se le presenta todos los documentos inherentes a domicilio, familia, trabajo, que no había voluntad de esconderse, que siempre estuvimos presentes ahí, etcétera. Y bueno, ella no tiene más que dictar una detención domiciliaria con escolta. Viendo esta situación, el gobierno de ese entonces determina pues armar un caso de un día para el otro, donde se atribuye de que mi título profesional sería falso y se me arrebata el mismo mediante una resolución que jamás se me notifica por medio del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Justicia emite otra resolución suspendiéndome el ejercicio profesional. Por lo tanto, la Fiscalía dice, este señor, como ya no tiene actividad lícita ni trabajo, bueno, a la cárcel. Es muy simple, muy armado y muy claro lo que hicieron. ¿De qué se lo acusaba? La información decía que usted había tramitado la posibilidad de que un menor de más o menos 8 o 7 años aparezca como el hijo de don Evo Morales. E inclusive llegó desde Estados Unidos esta celebridad, llamemos así, que es Fernando del Rincón, llegó diciendo, ahora sí voy a hacer descubrir la verdad, ahora sí tengo la información completa. Llegó, parece que se dio cuenta que no había el niño, o que si había era un niño falso, y se volvió a Estados Unidos calladito. ¿Quién era ese niño? ¿Había ese niño? ¿Quién lo hizo aparecer o desaparecer? ¿De qué se lo culpaba usted, Fernando? Perdón, Eduardo. Bueno, lo que pasa es que el 12 de abril del año 2016, el entonces abogado que de la señora Gabriela Zapata, Walter Zuleta, y el señor William Sánchez Peña, habrían quedado con la juez Jacqueline Zada de que se presentara a un menor en la casa de la señora Gabriela Zapata.
La casualidad de los hechos es que yo De que se jamás tuve... presentara un menor. ¿Qué quiere decir Sí, de que se presentara un menor? O sea, que ellos iban a hacer aparecer un niño. no, porque el señor Evo Morales, adjuntando un documento de certificado de nacimiento, presentó aquello y dijo que él quería verlo al bebé y y demandó a la señora Gabriela Zapata para que la misma pueda dejarlo ver al niño. O sea, él pidió y él Porque ella admitió de que insistentemente decía que había un niño, ¿no? Que había un hijo. claro, y entonces, el 12 de abril, ellos habrían presentado a este menor. Pero ya cuando en el mes a principios de marzo habría presentado la demanda Evo Morales, habría respondido la señora Zapata adjuntando fotografías, un video en 3 oportunidades. Pero yo recién llego a ser abogado de ella el 28 de marzo, o sea, que no estuve ni mucho tiempo involucrado en el tema. Ya el 12 de abril, Willy Sánchez Peña, como has relatado en toda la reconstrucción, presentan a un menor y yo no estoy en La Paz porque yo estuve en una audiencia en Oruro y estuve desde el día anterior hasta el día que volví casi a la media. Logran comprobarme aquello. No se logra comprobar porque la reconstrucción, todos, inclusive la juez, el cuerpo multidisciplinario de psicólogas, trabajadoras sociales, el propio niño, mire que fue el trasladado en esa vez, no me reconoció ni tampoco decía quién era yo, ¿ve? O Pero sea, sí usted de reconocí, hecho no estuvo involucrado en absoluto en todo eso que habían ellos, no sé, yo puedo decir de repente, hasta presuntamente armado. Usted no estaba, claro, no era parte de aquello. no era. Y la reconstrucción de la fiscalía dio cuenta de aquello cuando se determinó de que yo no estaba en esa oportunidad. Entonces, ni el menor ni la juez, y la juez dijo, no, el doctor León no participó, no estuvo. El que estuvo en todo momento fue el señor Zuleta, el señor Sánchez Peña, la asistente, nos trajeron aquí, pero él no estuvo, incluso nos invitaron a pizza. En el tema del 5 de mayo, que es la presentación a la cadena CNN, acontece de que yo tampoco estuve presente, ni tampoco sabía. En la reconstrucción, que es, digamos, la prueba madre de todo esto, a mí me trasladan a un hotel aquí en la zona sur, al Hotel Camino Real, donde solamente hacen la reconstrucción con los que estaban. Y yo me dejan en los garajes esperando y suben con las demás personas a decir cómo, dónde ha sido, qué han presentado, cómo lo ha llevado. Este elemento mostraba la total y absoluta inocencia de mi persona en este caso. Pero a eso yo le he sumado 3 actos que eran importantes. Por un lado, logramos sacar de prueba los depósitos que hacía Evo Morales a una cuenta de la señora Gabriela Zapata por concepto de asistencia familiar en el Banco Mercantil. Un informe de la Defensoría que decía que al niño, que era hijo de Evo Morales, habría existido y que ellos lo habían visto. Y un tercer era una declaración videograbada de cámara Gesell de la señora Gabriela Zapata y además de una persona que jamás han querido identificarla, que establecían dónde se encontraba el menor. Esas 3 pruebas fueron sustraídas por la propia fiscalía. O sea, la fiscalía se llevó, la fiscal Karina Cuba, el fiscal Edwin Blanco, la fiscal Susana Boyán, entre otros que se llevaron. ¿Y por qué dijo se llevaron? Porque existe en el cuaderno un informe que dice, estas pruebas llegaron a la fiscalía, más estas pruebas no se encuentran, no se sabe dónde están. O sea, toda una, claro, así es el derecho, lo sé perfectamente, aparece una, luego otra cosa y es súper difícil. Usted conoció al niño, ¿ese niño era realmente el hijo de don Evo Morales? ¿O ese niño era parte de esta trama que habían elaborado antes y que en la cual no cayó de repente Fernando del Rincón, ni usted tampoco, porque al final usted no estuvo tan cerca del niño y el niño ni siquiera lo reconocía? Claro, yo no estuve jamás frente a ese niño, ¿no? Y es más, en la oportunidad que llegó Fernando del Rincón, simplemente me hizo una nota periodística. Hasta ahí lo conocí y después él siguió su camino y el mío. Entonces, ¿había un Pero en hijo o no había un hijo de don Evo Morales, Eduardo? mire, los documentos, y yo cuento con los documentos todavía del reconocimiento del hijo de Evo Morales, ¿no? Muchos dicen lo han llevado, pero él ha ido y ha firmado. Y lo que dijo la oficial de registro civil, vino en persona, Evo Morales, Gabriela Zapata, con un niño en los brazos, y los reconocieron en el lugar,
y después se emitió el registro y el certificado de nacimiento. En esas circunstancias, nosotros hemos afirmado siempre que jurídicamente, usted sabe bien, usted tiene conocimiento, si hay un certificado de nacimiento, por supuesto que jurídicamente se establece, hasta mientras no haya un certificado Existencia, de que existe ese menor. Eso claro. insistimos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El señor Evo Morales, en forma posterior, hace anular vía judicial ese certificado de nacimiento. ¿Pero qué ratifica? De que él incurrió, si es que ese menor dice que no existió, pues incurrió un delito de falsedad ideológica, porque él hizo insertar en documentos públicos, pues supuestamente Él declaraciones fue, falsas. me acuerdo que recuerdo perfectamente cómo cerraron unas calles para que llegue él en un operativo casi pues de 007 James Bond y que le hagan la prueba del ADN. ¿Se le hizo la prueba con este niño que figuraba que aparecía? No, o sea, normalmente cuando se hace una prueba de ADN tienen que estar mamá, papá, hijo, ¿no es cierto? En ese momento llegó Evo Morales, quiso dejar la muestra, si es que era la muestra, porque el director del IDIF dijo, bueno, que dejara nomás, es el presidente, etcétera, pero cuando la señora Gabriela Zapata estaba siendo trasladada del penal a el IDIF, la detuvieron en el auto, no Demoraron. la dejaron pasar, claro, y la tuvieron casi una hora allá y no permitieron que pueda haber un análisis completo. En eso hubo el problema. Entonces yo le dije al presidente en esa oportunidad, usted se está prestando a algo que es realmente canallesco, porque no ve de que este tema es un tema más allá de lo político, es un tema humano. Pero él no, se reía, hablaba del fútbol, hablaba de otras cosas, y no le gustó que yo le haya interpelado 2 o 3 veces de que esto era un acto cobarde que estaba realizando y que deberían permitir que llegue la señora Gabriela Zapata y ella sabrá ya Se haga cómo. la, y se libere de una vez de duda y se salga de duda. Después Gabriela Zapata salió a los medios a decir que ella había sido víctima, que había sido víctima de, si no me equivoco, de Samuel, que también estaba involucrada mucha gente, que Samuel había contratado, que había hecho toda una tramoya, reitero, para que pueda ella bueno, atacarlo a don Evo Morales. Cuando usted la vio diciendo todo aquello, ¿cuál fue su sensación, Eduardo? Bueno, mire, hay algo que siempre le decía a esta señora, y le decía, solamente con la verdad usted va a poder liberarse de todas estas cosas, porque ella tenía, tiene mucha información, sabe muchas cosas, es una mujer del poder, ha estado siempre relacionada al poder. Si no era vía el señor Evo Morales, era con Juan Ramón Quintana, sino con Milton Claro, sino con el señor exministro de Minería César Navarro, o sino con el señor Wilfredo Chávez. Con todos ellos ha tenido un acercamiento y que la ponía siempre alrededor del poder. Y en el caso del expresidente del Estado, por supuesto que él le daba las licencias para poder obtener contratos, poder tramitar contratos, poder obtener ganancias, y yo le aseguro, y he siempre señalado, a lo que yo he visto, me consta, la señora hizo negocios por más de $1.000.000.000 en Bolivia, y ella tenía, solamente por eso, de acuerdo a los contratos que ella suscribía, pues un 25% de ganancia, sin que se cuente su salario por separado. Entonces, todas estas cosas me llegó a ver cuando ella comenzó a hacer declaraciones que evidentemente había caído ya en un círculo profundo de no solamente de insensibilidad, sino también Tráfico de de falsedad. influencias, ¿no? Claro, sí, eso sí. Eduardo Zapata le mintió. Sí, yo creo que mintió en muchas cosas, pero yo siempre he aseverado que dentro de esas mentiras ella tenía verdades ocultas porque si usted la entrevistaba hablando de empresas, era una mujer absolutamente diferente que cuando hablaba del menor, porque cuando hablaba del menor se podía descasear en sus conceptos, pero cuando hablaba de negocios sabía perfectamente lo que hacía. Usted ha estudiado criminalística, usted como abogado reconoce los perfiles de personalidad. ¿Gabriela Zapata tenía algún trastorno en el perfil de personalidad? No, 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 lo que ella más bien tenía era una persona demasiado ambiciosa y no medía, digamos, que para llegar al fin que ella se trazaba, no miraba, no medía los medios, o sea, era una persona absolutamente fría y temeraria en sus actuaciones. Pero en el momento que se habló del menor, ella, yo le aseguro que no mintió, porque además como que no mintió las relaciones que tenía con otras personas. Yo le digo a usted, Verónica, yo tengo unos celulares que ella me entregó, que jamás quise entregar a la fiscalía.
donde se encuentran registros de llamadas, conversaciones con la hija de Evo Morales, con los exministros, donde se hablaba de negocios millonarios y donde se realizó inclusive un pago por el tema del amparo constitucional de la CAMSE de $250.000. Ella seguía en contacto constante con Evo, con su familia, ella era parte de pronto del entorno de Evo Morales, ¿sí? Sí, 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 tenía comunicación. Las llamadas de Evo Morales que decía, no la he visto, ha sido una cara conocida, no la volví a ver solamente en el carnaval, es una falsedad, porque él tenía comunicación hasta el año 2015 con ella, fluido, y es similar, o sea, había llamadas perdidas, etcétera, pero nosotros logramos hacer ese registro y existen llamadas entre ambos. A ver, Eduardo, ¿cuál ha sido su delito, entre comillas, ¿no? El delito suyo. ¿Por qué a usted lo han llevado detenido? ¿Por qué a usted lo han llevado preso? Por qué usted ha sido de pronto el chivo expiatorio de toda esa situación? Y a partir de lo cual se desinfló la burbujita y un poco quedó todo en tranquilidad. ¿Por qué? ¿Cuál fue su delito, Eduardo? Porque Evo Morales tiene miedo y siempre ha tenido miedo a la verdad, porque le expusimos una verdad y lo expusimos ante el país con la verdad. Y él sabe bien de que toda su cáscara de ser un líder, de ser una persona superior, suprema para sus bases, para la gente, el endiosamiento que tenía, con este caso cayó, porque evidentemente se notó que solamente era un hombre común, corriente como todos nosotros, con la misma sangre roja como todos, y esto pues le lo golpeó, y desde ese día hasta hoy no se puede recuperar de aquello. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los actos que él ha cometido, pues fueron expuestos ante el intemperio de la sociedad, y la sociedad, usted conoce perfectamente, es una sociedad sensible que no puede tolerar que una persona primero niegue, acepte a su hijo, que diga el vicepresidente le ha tocado la pancita, etcétera. Esos son hechos que lo ha lastimado y lo ha dejado ahí como está. Usted tenía un perfil muy interesante, era un panelista de mi programa porque realmente yo veía que usted tenía un perfil de defensor, había estado haciendo varios otros procesos, tenía realmente la gente tenía un concepto muy lindo de usted y un concepto muy enaltecedor. ¿Lo han utilizado, Eduardo? Entonces, de pronto lo han llamado con todo ese perfil que usted tenía de credibilidad y de todo, para utilizarlo en esta situación y al final ha sido usted el que ha pagado los platos rotos. No, miren, yo no creo, porque yo fui contactado por Walter Zuleta, o sea, como un abogado, ¿no es cierto?, que me dijo, nos veremos hoy por favor en el penal, quiero que veas si puedes ayudarme con este tema, o sea, él quería que se lo ayude. Yo fui profesionalmente y siempre toqué el tema profesionalmente. Y cuando sacamos las pruebas que involucraban a Juan Ramón Quintana, fueron pruebas que fueron entregadas por la propia víctima, en este caso por la propia señora. Y en esta situación, todo lo que hicimos está acomodado y acoplado a derecho. Por lo tanto, no ha sido un uso, sino más bien lo que han querido hacer conmigo es escarmentar, después de que yo había defendido una cantidad de hechos y denuncias, que incluso como ahora el caso Clavijo, ¿no es cierto?, denuncié esa vez, soy todavía abogado de la mamá de Analí Huaycho, y denuncié en esa oportunidad que el Estado es el al que hay que más temer, y después de los años se van dando las cosas que comienzan a acomodar la verdad donde debe ser, pero siempre con ese desquicio de duda que puede quedar. Interesante. Entonces, todo aquello que se dice que usted había sido contratado por Doria Medina, todo lo que dice que usted había sido convocado políticamente, de pronto esto es absolutamente falso. Es un abogado que ya no ha podido llevar adelante el proceso y que ha pedido ayuda a un buen abogado penalista. Claro, lo que pasa es que esa es la idea que construyó Juan Ramón Quintana, ¿no? Porque Juan Ramón Quintana de manera pública me amenazó, me dijo que yo iba a salir de esto muy mal, ¿no? Inclusive amenazó a atentar contra mi vida. Yo particularmente le digo, no, no puedo tener ningún tipo de temor, porque más allá de esto está un hecho de que cuando no se comete ningún tipo de delito, pues no puede hacer lo que quiera, está trabajando, está ejerciendo, pero jamás yo tuve ningún tipo de relación ni de uso, o sea, tampoco nadie puede instrumentalizarme para un caso tan delicado que en ese momento era, y que como ahora, por ejemplo, hay otros casos que yo llevo en contra, por ejemplo, de Evo Morales, el fraude electoral, el caso terrorismo,
muchas cosas que tampoco nadie me instrumentaliza. Usted estaba como abogado de Analí Huaycho y estaba siguiendo una línea bien delicada. Han entonces, como se dice comúnmente, no vulgarmente, sí, como han matado dos pájaros de un tiro, es decir, lo han detenido, han aplacado el tema Analí Huaycho y han aplacado el tema a Gabriela Zapata de repente. Claro, eso es lo que han querido, pero son cosas que no se van a poder aplacar mientras existan pruebas de por medio. En el caso de Nalihuacho, ellos aseguraron, usted recordará, el año 2013, después del crimen, cómo ellos cesaron el caso. Carlos Romero salió a Puedo decir que el hablar caso... de eso la próxima media hora. No me hable eso todavía porque realmente quiero profundizarlo. En todo caso, a mí me interesa ahora saber, usted estuvo detenido en la cárcel, no solo su detención domiciliaria, sino antes en la cárcel. ¿Cuál fue la experiencia? Porque debe ser impresionante entrar al lugar donde uno ha mandado a varios por ser delincuentes y luego ir y vivir esa misma realidad. Mire, es algo a lo cual uno, cuando está preparado, yo le digo sinceramente, yo estoy preparado para todo, pero evidentemente llegar al penal ha sido una experiencia bastante dura, bastante, eh, hasta, yo creo que es muy decir de que salir de ahí, estás bien nomás, estás tranquilo, no es así. Pero me ha permitido ver lo que es la justicia del otro lado del muro, encontrar a personas que simplemente llegan a ser una estadística para la fiscalía, para la justicia, donde alrededor de un 60% son personas obligadas a declararse culpables o personas que no teniendo recursos no pueden acceder a aquello y de alguna manera logré ayudar a alguna cantidad de personas, compartir con algunas personas, pero jamás yo he recibido ningún maltrato ni tampoco hemos tenido una relación tortuosa ahí adentro, ¿no? Por el San Pedro, contrario, ¿cierto? ¿Ha estado en San sí, Pedro? estaba en el penal de San Pedro, en la sección Costa. ¿Cuánto tiempo? 11 meses estuve allá, en San Pedro, y como les reitero, un 9 de junio se me envió, estando yo todavía sin alta médica, me sacaron del hospital, me llevaron así, y bueno, eh, ha habido un conjunto de hechos de abuso también que existieron. Vinieron personas del Ministerio de Gobierno, de la Vicepresidencia, a querer transar que yo les devolviera los celulares para que ellos me puedan dar primero detención domiciliaria. Y yo no les acepté. Y lo que más a mí me llama la atención, cómo había un coronel que era el gobernador del penal, que era un empleado de ellos. Venían unos muchachos ahí a querer negociar y él se salía y me dejaba solo en su oficina. O sea, dése cuenta a qué tipo de degradación se llega dentro de un penal todavía, tratar de manipular a una persona. A ver, y pues claro, es que esto es, todavía nosotros tenemos en la retina la fotografía de usted en la cárcel llorando con una criatura, su bebé creo que tenía 2 años, 3 años, llorando también. Creo que eso nos ha destrozado el corazón a todos los paseños. ¿Qué edad tenía la pequeñita cuando usted se No, ella, fue ella, detenido? ella tenía 5 años, ¿no? Y fue un momento en las celdas judiciales en las cuales yo estuve ahí, como le digo, casi 20 días, y que pues me vino a visitar, pero porque era muy complicado todo, era muy difícil todo. Entonces me vino a visitar, tal vez una de las visitas más sensibles, la única visita o las únicas visitas más sensibles fueron esas, ¿no? Esa fue la fotografía que hasta ahora yo todavía la guardo y la recuerdo porque uno también tiene que saber asumir que no solamente sus actos pueden llegar a tocar a uno como persona, sino también a un entorno. ¿Se arrepintió en algún momento, Eduardo, de haber hecho, de haber sido representante de esta mujer y haberse puesto contra todo un gobierno, todo un Estado de repente? Arrepentirme no, porque yo sabía de que estaba cumpliendo mi trabajo, de que por ese trabajo yo merecía una remuneración que tenían que pagarme, nunca me pagaron, etcétera, pero porque estaba siguiendo algo por lo cual yo había trabajado, yo siempre me había formado. Y arrepentirme no, pero sí tuve, como cualquier persona, la sensibilidad de saber de que a partir de ese momento las cosas tenían que cambiar a ser un poco más exhaustivo, mucho más cuidadoso en algunas cosas y evitar ante todo llevarme conmigo a personas que son inocentes o mucho más inocentes que yo y no tienen nada que ver en este caso.
Qué difícil es su profesión. Bueno, pasó el tiempo, usted habrá visto desde su prisión y desde su casa, donde también estaba prisionero, cómo se transformaron los hechos en octubre, cómo cayó el gobierno de Evo Morales, cómo se desmoronó. Voy a preguntarle la próxima media hora si usted este, sintió que se hizo justicia cuando cayó el gobierno de Evo Morales por un lado, y por el otro todo lo que ahora significa el caso Analía Huaycho, el caso terrorismo, el caso y muchos otros casos que son parte del anterior gobierno y que de pronto se va a empezar a desatar la pitita. No sé Muy si está bien. bien dicho la pitita, porque eso ya alude a otras personas, pero déjeme hacer una pausa, por favor. Enseguida regresamos. Estamos hablando con el doctor Eduardo León. Nos está contando su verdad. Después de muchos años de haber estado en prisión domiciliaria, en prisión en la cárcel de San Pedro, de haber sido abogado de Gabriela Zapata y de haber vivido una experiencia, sin duda alguna, que ha marcado su vida. Déjeme hacer una pausa, enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día, porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa, estoy conversando con el doctor Eduardo León. Usted lo recordará, un abogado muy interesante que tenía procesos llevados de manera impactante, con mucha credibilidad, y que luego empezó a trabajar con la defensa de Gabriela Zapata, y ahí se desató una época muy difícil. Nos contó todo eso en la primera media hora del programa. Si usted quiere verla, puede ir a YouTube, donde tenemos todos nuestros programas. Pero en esta segunda media hora yo quiero decirle seguramente, Eduardo, se guarda pues un rencor, ¿no? Yo creo haber sido víctima, como usted dice, de una injusticia. Se debe guardar un rencor que se va consolidando en el transcurso de los días, los meses y hasta los años que usted ha estado detenido. No le voy a negar, porque algunos dicen, bueno, sí, yo ya no tengo rencor, yo soy un hombre que ha cambiado, que me ha tocado. No, yo creo que ante todo, una situación que es muy clara. Yo no busco venganza, pero sí guardo un gran resentimiento a lo que han hecho estas personas, porque no solamente me hicieron a mí, sino a mucha gente, ¿no es cierto? Y aquello es algo que fácilmente no se puede superar. Y esto nos compromete para poder buscar pues que estas personas que han realizado, han podido osar montar a procesos o llevar a prisión a los que quieran, tengan más que pagar lo que hicieron. Y para eso tenemos que nosotros trabajar, y para eso tenemos que nosotros identificar a las personas quienes cometieron este hecho y que ahora aparecen pues campeando por las calles, en la televisión, en todo lado. Y eso molesta, porque ellos dicen, nosotros nunca hemos utilizado la justicia. Pero hombre, cuando uno sabe cómo han utilizado, tiene la moral para poderles reclamar, para poderles decir que son unos cobardes mentirosos, porque evidentemente ellos han usado la justicia a su gusto y sabor. Y fiscales que, por ejemplo, a usted le miraban día, antes la fiscal me miraba trabajando, compartíamos un mismo caso defendiendo una situación, y al día siguiente decía que no me conocía, que yo no tenía trabajo y que la profesión libre de abogado no era un trabajo lícito. O sea, ¿qué clase de persona? Bueno, a usted también le ha dado la posibilidad de conocer la esencia del ser humano, ¿no es cierto? Porque el ser humano no es siempre lo que nosotros tenemos románticamente en la mente. Claro, claro, claro que sí. O sea,
uno digamos, encontrarse con el espejo, ¿no es cierto? Encontrarse con el espejo. Ya no puedes pelearte con el espejo, porque ya no tienes posibilidad de dónde más llegar. Pero si hay algo que tú tienes que ver es qué te refleja al espejo, qué eres frente a eso. Y pienso que todo eso tiene que de alguna forma revitalizar los principios que uno tiene, pero principalmente buscar las formas que sin que se violen, como ellos hicieron, derechos constitucionales, los derechos humanos, tratar de buscar la justicia que es necesaria por la que se lucha. Ahora usted ha retomado el tema Analiguaucho y particularmente el tema Clavijo y están trabajando en poder demostrar que Clavijo está vivo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hasta dónde se ha avanzado este tema? Coménteme, por favor. Bueno, ya se está avanzando rápidamente. El 25 de septiembre se hizo la exhumación del cuerpo a pedido de la Fiscalía General, que emitió un dictamen donde se estableció que evidentemente todo lo que denunciábamos hace 7 años era cierto, que había contradicciones, que habría errores, que los médicos forenses no eran médicos forenses, que se habría cometido una serie de faltas a los protocolos y por lo tanto se abrió ese proceso por falsedad porque indica la Fiscalía, provisionalmente, aunque sea en la calificación penal, de que se habría falsificado los documentos de los dictámenes periciales. Ustedes presumen que Clavijo está vivo, ¿no es cierto? Y se dice inclusive que está trabajando desde el Perú. ¿Por qué tanta protección, por ejemplo, a un policía? Porque él estuvo involucrado en el tema del Hotel Las Américas, porque estando él en este caso, ya con la sentencia que se tiene de absolución a todas las personas que fueron imputadas, acusadas del caso terrorismo, se puede hablar de un crimen. Un crimen autorizado de manera pública, señalado por Evo Morales, que decía: yo he autorizado que se ingrese al Hotel Las Américas, yo me hago responsable, e ingresaron, y bueno, y esta persona a partir de ese momento, cuando la periodista Analí Guaycho se tropieza accidentalmente con aquello y luego ella indaga por su misma profesión aquello y luego se hace parte de las peleas que tenían y de las agresiones que tenía contra su esposa, pues era decir, bueno, yo voy a denunciar estos hechos. Claro. Ella se resulta ser incómoda no solamente para él, sino también Pero para el entorno de Evo es una Morales. cadena de chantajes, ¿no? Probablemente Analí pierde la vida producto de que amenaza y le chantajea para que él controle su conducta, actúe de mejor manera o que lo iba a denunciar y ahora de pronto se siente que es Clavijo el que ha estado chantajeando para poder salir y escapar del país y que aparezca un cadáver. Es que es una cosa realmente bizarra y desde todo punto de vista tenebrosa. Como usted lo califica, tenebrosa en absoluto, porque imagínense de que ya comienzan a haber indicios de que puede haber cualquier información de sorpresa muy grande en este tema, y apunto al hecho de que se certifique que no sea el cuerpo. Y si eso resulta, pues todo el sistema judicial, incluido el Instituto de Investigación Forense, se pone en tela de juicio. Y yo creo que ese es el empiezo de la caída final del sistema de justicia. Ahí sí se desata. Y cuando hablamos de ese sistema de justicia, me pregunto, ¿cómo sale usted que estaba en detención domiciliaria, pero bueno, cae el gobierno de Evo Morales y qué sucede? O sea, ya esos jueces, esos fiscales, ya empiezan a sentirse menos protegidos y ya empiezan a hacer justicia, entre comillas, me pregunto, ¿cómo sale usted inmediatamente? No, mire, yo particularmente le confieso a usted con el mayor respeto y a la población, a algo que yo no le tengo reverencia y mantengo una irreverencia absoluta, es el tema de los fiscales y los jueces. Porque yo he visto cómo ellos hacen negocios, yo veo cómo ellos hacen justicia. Entonces, este hecho hace que cuando cae el gobierno de Evo Morales, pues comienza a desatarse un efecto dominó, pero que lamentablemente por los errores que se han cometido en este tiempo por parte del gobierno, ha posibilitado de que ellos nuevamente se vayan reestructurando. Y el Poder Judicial y la Fiscalía fue pues una de las personas que fueron más dóciles, y cuando cayó Evo Morales quisieron de alguna manera acomodarse, pero miren hasta qué punto llegan. Se sacaron la camiseta azul y se pusieron la roja. Ah, no, había sido amarilla, ahora nos pondremos la amarilla, o finalmente como están divididos en tres, nos pondremos de 3 colores y les complaceremos a todos. Eso es lo que hacen negocios, han convertido, disculpe usted, un 90% de los jueces han convertido la Fiscalía y los tribunales de justicia en una cueva de ladrones. Es algo para
pero espantoso para la ciudadanía que no tiene esa posibilidad de mediatizar un caso. Wow. Reitero la pregunta, ¿qué pasa cuando cae Evo Morales? Entonces, ¿termina el proceso suyo? ¿Sale usted libre? ¿Cómo es eso? No, yo voy con una demoledora. Yo voy con una demoledora a pedirles ahora sí cuentas. Les dije, bueno, quiero en este momento que ustedes puedan resolver mi situación, suspenderme la medida cautelar de detención domiciliaria con escoltas. Ya más antes habría logrado que me quiten los escoltas, pero seguía la detención domiciliaria. Ya estando Evo Morales, pero hice una lucha implacable. Me amenazaron, pero igual. Me quisieron volver a llevar a la cárcel, pero igual me mantuve. Ya cuando salió Evo Morales, ya fui, y me recuerdo que una audiencia el tribunal decía, no, vamos a suspender la audiencia y me paré firme. Pues, ¿para qué sirve esta constitución? Fui, se la puse al juez y le dije, ¿para qué sirve esto? Si no van a aplicar esto, me ponen ahora, o salen hoy día, o salgo yo de nuevo a la cárcel, ustedes salen aquí procesados. Y fue muy duro. Y finalmente la pelea, que empezamos particularmente desde el 2017, logró bueno, que pero se igual obtenga. ellos ya no tenían ningún respaldo, ¿no es cierto? Con el que un poco se amparaban para poder continuar dándole a usted y a otros una justicia totalmente injusta. No, pero los casos siguen y yo quisiera que los vean. Ellos son unos pequeños matoncitos, ¿no? Que pretenden de alguna manera decir, bueno, usted se queda callado, lo mando a arrestar, etcétera. Cuando yo le pedí al fiscal, cuando estuvo todavía a Evo Morales, al juez le pedía, decía, quiero que aparezcan las pruebas que me han robado. ¿Sabe? El juez llevó con casi 10 policías la audiencia. Llevó con 8 escoltas él, 4 para la policía, perdón, 4 para el fiscal, para los fiscales y para él alrededor de 6. Y al final me arrestaron por pedir de que me devuelvan mis pruebas. Entonces, yo casi me subo sobre el escritorio porque yo le vuelvo a reiterar. Si hay algo que yo no respeto, no son a estos jueces y claro, fiscales. por supuesto, claro. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene, Eduardo? Usted se ha hecho cargo de temas y de procesos bien fuertes que podrían comprometer mucho al anterior gobierno. ¿Qué viene ahora? ¿Viene de pronto desatar todo el ovillo de terrorismo y demostrar que había ahí? ¿Qué ustedes presumen según su material? Viene la hora de que se comiencen a cobrar las cuentas de todo lo que ha sucedido a lo largo de estos, no 14, 15 años. No importa el gobierno que sea, pero 15 años tiene que pagarse porque no puede, uno que roba hace 14 o hace 1 es lo mismo. Entonces, en este caso, en el caso de Evo Morales, en el caso terrorismo, en el caso fraude electoral, en el caso que vamos a denunciar, inclusive el día de mañana, trata y tráfico, vamos a denunciar el caso, tenemos el caso de hechos de corrupción, lo que se viene es pues demostrar que estábamos gobernados por la peor gente inescrupulosa de este país. Y esto no es hablando, digamos, fanáticamente, ni porque yo vaya a perseguirlos, no, sino porque hemos logrado mostrar que la estructura que tiene Evo Morales es una estructura, pero realmente pues montada e hilvanada muy finamente. Y por lo tanto eso va a costar al país desmontar. Pero es No el se ha momento. desmontado todavía, no se ha desmontado. Bueno, de hecho, el fiscal sigue ahí, ¿no? Eso ya es No, anecdótico. no, para nada, no se ha desmontado. Para nada se ha desmontado. No se ha tocado del 100%, no se ha tocado ni el 5%. Por eso es que los procesos que llevan Evo Morales se han llegado a un 10% de avances, mucho, porque existe sabotaje de los fiscales, de los jueces y grupos de abogados que tratan por ahí de actuar, hablando con uno y con otro, y finalmente los políticos que por debajo negocian resultados no solamente electorales, sino judiciales. Bueno, ¿cuáles más habría? Si usted hace referencia a los casos, estaría el caso terrorismo, ¿qué casos más habría? Bueno, el caso terrorismo, el caso fraude electoral, el caso de la corrupción de las barcazas chinas, el caso del fondo indígena, el caso viene de el tema de yacimientos, el tema de los contratos que hubo sin licitación, de los decretos que hubo sin licitación para autorizar que pueda hacerse una piedra libre de las contrataciones. Pero principalmente, yo le digo a usted, Verónica, el tema de los crímenes. A eso es lo que yo quiero buscar. Quiero demostrarle al país que el gobierno de Evo Morales mataba. El caso de las Américas es el más claro que existe. Es lo que ha establecido que ha existido asesinatos. Ha existido asesinatos como el del ex viceministro Illanes, ha existido también otro conjunto de hechos de atentatorios a los derechos humanos,
Y todos esos hechos son los que a mí me llaman a más a poder trabajar en esos, porque él puede decir, bueno, es un ladrón, pero es otra cosa cuando se dice además de ladrón, es un criminal. Uy, qué Y fuerte. esto, los hechos que hay que demostrar. O sea que ya no, pues entonces ya pasa un poco a una suerte de mafia, porque si les confrontas y te matan, eso ya no es pues un proceso, eso ya es una mafia, que te calla, que te... Uy, qué fuerte. Eduardo, usted ha propuesto, o por lo menos está llevando el caso, de quitar la sigla o de suspender la sigla del MAS después de lo que se ha vivido, el fraude que ha denunciado la OEA, pero que al final no ha presentado el informe, creo. ¿Usted está proponiendo o está llevando el proceso para que se le quite la personería o se le suspenda al MAS? ¿Es así? Sí, yo he presentado, mire, y somos alrededor de 13 personas y organizaciones, etcétera, que han presentado una demanda para buscar la cancelación de la sigla del Movimiento al Socialismo por haber infringido el artículo 136 de la Ley 026 al haber difundido, comentado encuestas en un tiempo o un plazo que ellos no podían hacerlo. Esto se ha demostrado, se ha acreditado. Lamentablemente yo escucho a algunos decir, bueno, no hay que quitarle la sigla porque eso va a generar violencia, va a generar de que el MAS salga entre las calles, haya bloqueo, etcétera. Es como decir, no, pero ¿para qué lo vamos a sancionar a este violador si este pues, es muy grande, nos va a venir aquí a tirar piedras a la casa, nos va a pegar a los hijos? O sea, ellos cometieron un delito electoral y lo sabe bien Salvador Romero, lo sabe bien el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, lo que corresponde es aplicar simplemente la ley. Y lo que hicieron es enviarlo, pues, un recurso abstracto de inconstitucionalidad, perdón, concreto de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y le hemos pedido al Tribunal Constitucional que actúe como actuó el año 2015 con Unidad Demócrata, que en menos de 48 horas pues, rechazó todos los recursos y pues determinó de que se le cancele la personalidad jurídica. A ver, sí, yo no pertenezco a ningún partido, gracias a Dios. No tengo yo ninguna intención ni ningún interés, ni a mí me domina el dinero, ni nadie me paga y puedo salir con mi cara tranquila y feliz a la calle. Pero hago un análisis como doctorada en politología y me pregunto, no por temor, porque puede ser que vayan, pateen la puerta, pero han cometido un delito, como usted dice, si es que hubiesen cometido y si se demostrara. Mi pregunta es como, no sé, como ser humano, gente que no siente que ningún otro partido los represente, gente que no ve a dónde votaría si suspenderían la sigla del MAS, que solo se siente identificada, me decía Roberto de la Cruz cuando me contaba de su abuelita, que le decían, y ahora, ¿por quién vamos a votar, mami, sabiendo que el Evo ha hecho esto, dice que les decía, tapándonos la nariz, hay que votar por él porque él es como nosotros, y se lo decía en Aymara, no lo puedo reproducir en Aymara, pero decía, porque él es igualito a nosotros, o ellos son igualito a nosotros. ¿Qué hacemos, Eduardo? Usted es abogado, no es politólogo, entiendo, pero ¿qué hacemos con un país que necesita esa sigla para sentirse identificado y se la quita? Si no hay nadie más, si hubiese Condepa, yo diría, bueno, irían a Condepa. Si hubiese tercer sistema, así un poco más de identidad con el Aymar y con el pueblo, yo diría, ahí está, que vayan ahí, que fuesen partidos fuertes. En este momento nadie más los representa. Estamos quitándole su único referente político, instrumento político. ¿No lo lee usted así? Mire, yo creo que esta situación, su pregunta es algo que yo siempre he dicho, he sostenido para mí mismo, como se dice, para mis adentros. Resulta que estuvieron, pues, los grandes capitalistas, banqueros, gobernando este país, con Gonzalo Sánchez de Lozada, con los Paz, con los Banzer. Y luego pasamos al sistema del levismo, del masismo, en donde sí hubo una inclusión e incorporación de clases medias sociales, etcétera, muy bajas. Pero luego cuando uno encuentra en este tipo de escenario político, si evidentemente un grupo social grande del país no se encuentra representado sino por el MAS, nosotros tampoco. O sea, yo no me siento representado por ningún partido político. La clase media, ¿cierto?, no tiene una representación, es una clase sándwich, en el que pues, nos han puesto ahí 4 siglas y han dicho, bueno, es entre estos. Y si no es entre estos,
bueno, ustedes no pueden votar por nadie. Entonces, ¿y quién nos representa? Así como no les representa a ellos, porque hay mucha gente que dicen, bueno, para mí es el más, para mí es el que tiene que representarnos, sabiendo de que se han cometido errores, crímenes, etcétera, pero también por el otro lado, es igual, tapándose la nariz ir a votar. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso que debe haber es una nueva convocatoria a elecciones con nuevos actores. Y lo que pasa es que tanto el MAS como los demás partidos políticos han negociado entre ellos para que solamente ellitos sean en la cancha y que ellitos nada más, entre ellitos más se elijan y que no haya más opciones. Lo que aquí debía haber es pues, permitir, la verdadera cara, de, por ejemplo, del movimiento al socialismo podía ser mejor Davicho que Huanca, ¿Sí? pero no llevar a una persona que pues jamás ha tenido un enraizamiento, o decir, como las propagandas, mi abuelita fue chola y por eso ahora yo soy una persona que represento. No es así. O sea, usted, principalmente usted, como una persona, como una hija de un hombre que ha sabido lo que es la tierra, y por eso Condepa tenía los sentidos de tierra, por eso tenía los colores de tierra, sabe de dónde emerge. No solamente es el tema de identidad, sino también de Pero en este identificación. momento nadie más que el MAS los representa. Quitarle la personería jurídica sería pues como arrebatarle el único instrumento al pueblo. Ahora, no es el mejor de los instrumentos, yo coincido con ustedes, un partido lleno de temas problemáticos y de conflictos y de gente sin formación y de gente sin ética. Bueno, y lo mismo sucede con los partidos que están ahora hasta en el gobierno y acompañando. Ayer veíamos la imagen de Carlos Mesa pasándose, pero como si ni mirara a una criatura que le pedía limosna, una indiferencia snob que da asco, no da vergüenza, da asco. Entonces, oiga, pero es lo único que los representa, ¿no? Pero no quiero molestarlo, solamente mi análisis y mi reflexión. Sin embargo, la justicia deja todavía mucho que desear en nuestro país y parece que no la vamos a resolver en el tiempo. Eso es lo peor de que antes nos decían, tenemos bonanza, tenemos muchos ingresos, egresos, tenemos dinero, y yo he comparado aquello con lo que pues un padre puede llegar a la casa, dar vacaciones a los hijos, llevar a los mejores restaurantes, hacer todo lo mejor para ellos, pero ellos tienen que cada fin de semana esperar que él llegue borracho, patee la puerta, pegue a la esposa, etcétera. Y ese tipo de cosas es a lo que nos han dicho, o sea, tenemos todo, pero ustedes van a tener salud, van a tener economía, ¿y en qué andamos de justicia? Porque mañana o pasado mañana puede ser el hecho de que se lleve a un hermano, a un primo, a un vecino, etcétera, porque simplemente el poder así lo quiso. Entonces, ese tema es algo muy sensible. Sin justicia no hay libertad. Hemos recuperado la democracia o algo de democracia, pero no es suficiente. Pero no es Eso suficiente. no es suficiente. Sí, todavía nos queda mucho por andar. Antes de terminar, quiero hacerle unas preguntas rapiditas, aprovechando que usted es diputado penalista. Primero, ¿ya se sabe si eso no es el cuerpo de Clavijo? No, estamos esperando aproximadamente unos 10 días más, se va a esperar. Yo creo que no se van a tomar los 25 días como se dijo, sino aproximadamente son unos 10 días que se va a tomar para poder establecer este resultado. Okay. ¿El caso terrorismo puede cambiar la historia de este país? Puede cambiar la historia del país y de personas principalmente, porque el país va a seguir avanzando. O sea, el país, o sea, los denominados terroristas vuelven a tener una cantidad de votos, etcétera, pero sí hay cosas que la justicia debiera ver, porque hay algo que yo sé, Verónica, y le digo, nosotros que venimos peleando siempre, los políticos lo que no buscan aliados, buscan cómplices. Y están buscando tener cómplices para que de alguna manera les permeabilicen este caso, que es un caso muy grave, y otros casos como el caso de Estupro, por ejemplo, que es un tema bastante delicado. Eso, ¿el caso de estupro se va a transformar en trata y tráfico? Para mí es trata y tráfico. Mire, al momento que la menor esta chica es trasladada por otra persona, las normas nacionales e internacionales hablan del simple traslado, con cualquier fin, ya sea, pero ha existido un traslado, y este traslado lo hizo Evo Morales a través de otras personas, ¿no? Inclusive dice, aunque mediar el consentimiento de la víctima, por supuesto que se incluye un delito de aproximadamente De los 25. padres, ¿no? O de los padres tendría que ser en este caso, ¿no? Consentimiento Los padres de los padres. de los padres o de la persona. De la persona. Como ella dice, soy mayor de edad, puedo ir,
pero no, en este caso hubo un traslado ilegal porque no salió legalmente, aunque haya entrado legalmente a un país, pero no salió legalmente de Bolivia. Okay. ¿Gabriela Zapata sigue detenida? ¿Ha purgado su culpa? Entiendo que sí, porque aproximadamente en este momento estaríamos hablando de 4 años que estaría en el penal. A ella le impusieron una pena de 10 años. 10 años. Y luego puedo salir a disfrutar los millones, digamos, ¿no? Así funciona esta justicia. Claro, ya le falta un año para poder buscar extramuro. Y lo más delicado, o sea, lo más grave es que llegaron a este punto en el que la sancionaron penalmente, pero no le tocaron ningún tipo de cuenta, ningún tipo de bien, ningún tipo, ni siquiera la escoba de su casa. Eso es increíble, realmente eso sucede en nuestro país. Nuestro país, nuestra justicia estimula la corrupción. Yo creo que los operadores y los administradores de justicia sí. Hay consorcios poderosos que manejan la justicia, hay logias que manejan la justicia y que definen resultados, ya resoluciones, definen situación jurídica de las personas, inclusive en los cafés. Ay, Dios mío, no me diga eso. Mi última pregunta, ¿qué opina usted como penalista del resultado que se dio en el proceso de la joven que fue atropellada o presuntamente atropellada por Kushner, por William Kushner? ¿Cuál es su punto de vista? Mire, yo tengo un punto de vista respecto a aquello que hay que sumarlo a todo lo que está sucediendo. Tenemos un IDIF que está cuestionado y peor si salen los resultados y que sale, ya emergió al margen del resultado de Jorge Clavijo. Yo le señalo que la Fiscalía ha señalado que en el IDIF se habrían falsificado elementos. Entonces, en casos de delitos contra la vida o delitos sexuales, esos dictámenes tienen un peso de alrededor de un 85% en juicio. Entonces, ese resultado siempre ha señalado de que hubo un accidente, ya hubo un delito. El señor estaba con copas, no podía conducir, no tomó las previsiones, etcétera, pero es muy diferente de un feminicidio. Un feminicidio es similar a un asesinato. Hubo premeditación, hubo alevosía, hubo una planificación previa para decir yo voy a ir, la voy a atropellar, la voy a matar, etcétera. No. Entonces, el tipo penal aplicado por el Tribunal de Sentencia es exagerado en este caso. Podían haber aplicado ya, bueno, accidente de tránsito, 15 años, 10 años, etcétera, pero llegar a un feminicidio es distorsionar lo que realmente se debe aplicar en este caso, que era pues un homicidio en accidente de tránsito. Importantísimo el punto de vista. ¿La familia puede apelar todavía? ¿Hay una instancia más después de esto? Puede apelar en una apelación restringida, inclusive en una casación hasta Sucre. Sin embargo, le va quedando poco tiempo. No hay que olvidar, por ejemplo, que por un informe, un dictamen pericial de esta naturaleza, en el caso Bebé Alexander, también el doctor Jerry Fernández fue condenado, ¿no? Y él, en realidad, en juicio perdió en juicio. Pero ya un hecho extralegal de que la juez se fue a tomar y que confesó las cosas, volvió a que esto pueda nuevamente a tocarse y irse para atrás. Pero ¿qué pasó con esa forense que certificó que hubo una violación? Ella, ¿qué fue? En este momento sigue en Argentina, amparada, trabajando, inclusive se fue con recursos del IDIF. Así hay muchos casos, Verónica, le digo a usted, hay muchos casos de gente que saca a gusto y sabor certificados forenses. Con esos certificados forenses puede llevar a la cárcel a una persona, puede entrar a la cárcel a otra, puede condenarse a otra persona. Entonces, si se duda del apoyo científico, más sumado, más fiscales corruptos y jueces corruptos, estamos en manos realmente ya de algo totalmente grave. Qué desalentador ese panorama de la justicia. Y lo sabemos, ¿no es cierto? Reza un dicho viejo de los abuelos, dice, cuídate de la justicia boliviana, del amigo peruano y no sé qué más, pero de verdad que esto no cambia. Ha sido un gusto conversar de tantos años, Eduardo, con usted. La verdad es que a mí me conmovió mucho verlo detenido, ver a la criatura. A veces uno aísla de pronto todas las situaciones, pero sí se conmueve con los hechos humanos, como la fotografía con la pequeñita. Me alegra tanto que ella esté otra vez con su papá, ¿no? Cerca de su papito, que es lo más importante en nuestras vidas. Y bueno, seguramente tendremos más noticias de usted por los procesos que está llevando ahora, ¿cierto?
No, muchas gracias. Siempre estamos aquí y simplemente decir lo que yo siempre señalo, ¿no? Que los muertos que ustedes mataron, refiriéndome al gobierno del movimiento al socialismo, gozamos de buena salud. Y estamos aquí en la lucha y vamos a pelear todavía por esto. Qué interesante. Muchísimas gracias, Eduardo. Ya lo convocaré en otros programas para que hagamos análisis, como lo hacíamos antes, análisis de temas penales para poder reflexionar sobre ellos, ¿sí? Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Gracias, un placer haber estado conversando con usted. La verdad tiene muchas aristas y hay que escucharla. Las facetas son varias, no existe una sola verdad. Así arrancaba yo con el programa de hoy y creo que esa es una consigna que los seres humanos debemos tener. Aquellas personas rígidas que piensan que hay una sola verdad, dura será su vida, equivocado será su proceder, porque la verdad tiene muchas caras y hay que observarlas hasta encontrar un solo razonamiento personal, no de todo el mundo. Me toca hacer ese tipo de entrevistas para que usted pueda reflexionar sobre aquello. Le agradezco mucho a Eduardo haberse dado una hora de programa para conversar con nosotros y creo que usted ya tiene la información necesaria. Reflexiónela. Un abrazo hasta el día de mañana.